Acostúmbrate a ese porque es tu despertador. El Señor un día nos va a despertar del sueño para mirarle cara a cara. Así que es bueno acostumbrarnos al sonido del show. Muy bien, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿Mejor? ¿Fuerte y claro? Muy bien, ¿ya tomaron café? ¿No? Bueno, el libro deuterocanónico de Kathy Gómez dice que todo es posible con suficiente café. Entonces, es posible que aguanten la siguiente sesión. A lo mejor necesitan un poquito de café si les hace falta. Porque luego la digestión nos juega rudo y esta sesión más difícil por eso. Entonces, si los veo cabeceando y escuchan que sube la voz, es porque me di cuenta que necesitan despertar. ¿Vale? Muy bien. Esteban, ¿me dice si ya estamos listos? ¿Ya estamos transmitiendo? Bueno, bienvenidos los hermanos que están conectados ya para esta tercera sesión. Vamos al tercer capítulo de la primera epístola de Juan. Sí podemos llegar al final. Pues vamos directo entonces a esta porción. Juan ahora nos va a animar ya de una manera muy práctica a reconocer primero nuestra identidad como hijos de Dios y empezar a darnos elementos prácticos para identificar realmente si nuestro corazón está en el lugar correcto, si estamos realmente viviendo de acuerdo al reino y de seguir detectando aquello que no es lo cierto, que de alguna manera pudiera ser mentira de un anticristo. Y dice así empieza la carta, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan va a comenzar esta porción con un imperativo. Mirad. En griego es la palabra idete. ¿Cómo se dice? Idete. Mirad. Que no es lo mismo que la palabra optanomai. ¿A qué te suena optanomai? A optometrista, ¿verdad? Optanomai. Entonces, esta palabra idete no es lo mismo que lo que tiene que ver con el optometrista. Idete tiene que ver con esta idea no solamente de fijar tus ojos en algo, idete tiene que ver con una observación por experiencia. Es una invitación a contemplar con asombro la magnitud y la calidad del amor, del ágape de Dios. Mira, o sea, pon atención, experimenta el amor de Dios. Este amor que el Padre nos ha otorgado. Que ahora podamos ser llamados tú y yo hijos de Dios. ¿Cuál es la palabra hebrea para amor? ¿Te acuerdas? ¿Tienes ahí la palabra? Vamos a ver. La palabra hebrea para amor es la palabra ahabá. Vamos a poner aquí. Si me regalan una servilleta, aquí tengo. La palabra hebrea para amor es la palabra ahabá. ¿Cómo se dice? Ahabá es la palabra hebrea para amor. Y ya dijimos qué significa, ¿se acuerdan? La palabra ahabá está conectada con la palabra hebrea que tiene que ver con muy bien, va. Ahabá, no, pues con G. Ahabá significa término básicamente significa yo doy. Ahabá significa yo doy. Aunque en griego el término ágape puede ser el equivalente, realmente el que es más parecido al concepto hebreo de lo que significa el término ágape sería el término rahamim, que tiene que ver con compasión entrañable. El término hebreo ahabá es fundamental para entender el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque Dios es amor, Dios es ahabá. Lingüísticamente ahabá proviene de este verbo que decimos que tiene que ver con dar. Hab en hebreo significa justamente
dar, entregar, ofrecer. Por lo tanto, el amor no es algo que se siente. El amor es algo que se hace. En hebreo siempre estos sustantivos tienen que ver con acción. Tú me puedes decir, yo amo a mi esposa o yo amo a mi esposo. Y puedes decirme las cosas que sientes por el otro. La verdadera descripción o definición del amor que tienes lo podemos encontrar en las cosas que haces por el otro. ¿Qué es lo que haces por el otro? Les he contado la historia de que a mi esposo le gustaban los huevos estrellados perfectos. Él era de Guadalajara y le gustaban los huevos estrellados perfectos. Y eso es todo un ritual en la mañana. A mí me gusta rápido desayunar. Tengo mucho que hacer, así que el huevo revuelto es perfecto para mí. Pero a él le gustaba que la tortilla estuviera frita en el plato. Y luego había que separar la clara de la yema para que la yema no se cocine de más. Pones primero las claras en el sartén, con mantequilla de preferencia, sabe mejor. Y luego ya que están casi cocidas las claras, antes de que se termine de cocinar, porque si no, no se pega la yema y todo se chorrea, tienes que colocar cuidadosamente las yemas así que no se revienten. Y luego apagas el sartén, pones la tapa y esperas tranquilamente a que aquello cuaje. Luego sacar eso del sartén es todo un ritual porque también puede salir todo chorreado y entonces ya no se ve bonito en el plato. Tienes que sacar con cuidado los huevos, colocarlos sobre la tortilla y de preferencia tener la salsa calientita recién hecha. Y entonces bañas tus huevos y tienes tus huevos perfectos. ¿Cuánto me tardé? O sea, a lo mejor te tardas 20 minutos en el ritual de hacer el huevo perfecto. Pero a mi marido no le gustaban los huevos revueltos. Entonces, ¿qué hacía? Pues me levantaba temprano, le preparaba sus huevos perfectos. A mí me gusta el café, entonces molía el café para que oliera rico el café recién hecho. Y entonces le servía su taza de café con sus huevos perfectos. Se sentaba y entonces eso era un festín. Yo me sentaba a tomar mi café nomás a observar cómo disfrutaba comerse sus huevos perfectos. Si yo le hubiera dado los huevos como a mí me gusta, que es como salga ese día, pues siguen siendo huevos. Pero mi forma de decirle te amo era hacer las cosas como a él le gustaba. ¿Por qué pensamos que con Dios es diferente? Si Dios dice, ámame, y tiene una lista de instrucciones, ¿qué deberíamos hacer para amar a Dios? Seguir las instrucciones. Así como hay instrucciones para hacer los huevos perfectos, hay instrucciones para amar a Dios de la manera correcta. En la mentalidad hebrea es imposible amar sin dar. Y hemos sido llamados a presentarnos a nosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable. Y eso implica que algunas veces tenemos que decirnos no a nosotros mismos para decirle sí a lo que Dios quiere que hagamos. Si siempre me digo que sí a mí misma, pues lo más seguro es que yo sea mi propio Dios. Pero si Él es mi Dios, entonces voy a procurar hacer su voluntad de la manera que a Él le gusta. Así que el amor es algo que se hace. Hemos definido a Abba, que nos traducen al español como Padre. Abba es la fuente del amor no manifiesto. Abba es la fuente del amor que no ha sido manifiesta. Elohim es el amor manifiesto o puesto en acción. Y es lo que vemos, por ejemplo, en el principio. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Por qué? ¿Estaba solo Dios y no tenía nada que hacer? No, porque su naturaleza es amar, su naturaleza es dar, su naturaleza es crear. Y entonces se manifestó, creando este hermoso universo. Elohim es este amor manifiesto en acción. Ahabá, el amor, es el vehículo de esa manifestación. Es el acto del Dios dando a su Hijo al mundo. ¿Qué es lo que hizo Elohim? ¿Qué es lo que hizo Dios? Dio a su Hijo por amor. Como ya revisamos en el capítulo 2 de esta carta, el amor además es un mandato, porque si Dios es amor,
si Elohim es amor, entonces se espera que los que son sus hijos produzcan amor. Entonces el amor no es optativo para nosotros, es un mandato. No se nos ordena tener un sentimiento, porque a veces tenemos esta idea, no, yo sí amo a Dios, yo sé que tengo que amar a Dios. Y muchos se quedan en ese plano sentimental del amor y piensan que deben sentir mariposas por Dios. Debemos tener este tipo de amor cariñoso con Dios, como cuando agarras un osito de peluche y así te sientes, ¿no? Como todo pachoncito con Dios. ¿Eso es el amor a Dios? ¿Será posible que eso es amar a Dios? Amar a Dios no es un sentimiento, sino es la acción de cuidar y proteger lo que Dios valora. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y por lo tanto yo hago lo mismo que hace Dios. Dios nos ama, por lo tanto yo amo a mi hermano, yo amo a mi prójimo, que fue creado también a imagen y semejanza de este Dios eterno. Y entonces, si yo pienso que amar significa proteger, proveer, darle al hermano tal como Dios me ha protegido y ha provisto para mi vida, entonces estoy entendiendo lo que Dios está esperando de mí. En Deuteronomio 6:5, el famoso pasaje que llamamos el Shema. ¿Te lo sabes de memoria el Shema? Yo sé que hasta en hebreo me lo puedes decir. ¿Cómo dice? Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y luego dice, Be'ahavta et Adonai Elohecha Kol, Nafshecha Kol, Meodeja Kol. También aprendete esa parte. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, ¿qué significa eso de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas? Con todo tu lev, con todo tu corazón. La palabra lev en hebreo es muy bonita. La palabra lev, corazón, solemos pensar que tiene que ver con sentimientos, porque ¿dónde tenemos nosotros como griegos los sentimientos? En el corazón, ¿no? Decimos que amamos a alguien y ¿qué le mandamos? Le mandamos un corazón y entonces le decimos, te amo mucho, ¿no? Y te escribes el corazón. Bueno, tenemos ahí un problema porque en hebreo, lev no significa este corazón. Lev en hebreo, y de hecho la palabra en los pictogramas antiguos, son estas dos letras, Lamed y Beit. ¿Te acuerdas que detrás de cada letra en hebreo hay un pictograma? Detrás de Lamed hay un callado del pastor. Lo voy a poner aquí arriba para que lo vean de arriba. El callado del pastor. Y debajo de la letra Beit está la tienda del antiguo. La letra Beit significa casa. Entonces tenemos una casa. Esto es como si vieras el plano desde arriba de una tienda de un antiguo. Eso es lo que significa Lev. Lo que dirige, ¿qué hace el pastor? Dirige, ¿qué? La casa o el interior. Lo que está adentro. Tu corazón es lo que dirige tu interior. ¿Qué dirige tu interior? Tu voluntad, tu mente, tus pensamientos. Eso es lo que dirige tu interior. Para el hebreo, la mente y la voluntad están en el corazón. Si no, revisa Génesis capítulo 6, donde dice que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Ahí está la evidencia de que el corazón para el pensamiento hebreo es el pensamiento. Los sentimientos para los hebreos están en los riñones o en el hígado. Y por eso todavía decimos que amamos entrañablemente, porque aquí es donde se siente. Pero el corazón no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con nuestra mente, con lo que pensamos. ¿De acuerdo? Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu lev. Ya sabes qué es. Con toda tu mente, con toda tu voluntad. Y luego dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Ahí la palabra es nefesh. Y la palabra nefesh, alma, no es una parte etérea que está flotando y que cuando te mueres se va a tocar el arpa en los cielos. Nefesh en hebreo significa garganta. Nos lo traducen al español como alma, pero no es algo que flota, es algo completamente físico. El nefesh es lo que hace que estés vivo. Si yo te corto la garganta, ¿qué pasa? Dejas de respirar. Aquí está tu nefesh.
tu respiración. Por aquí pasan tus arterias principales, aquí está la vida. La escritura dice que el hombre cuando fue creado fue un nefesh hayim, un alma viviente o un ser viviente. ¿Eso qué significa? Que era un hombre que respiraba. Entonces tampoco es algo que flota. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que piensas, con toda tu voluntad, con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu respiración, con toda tu vida. Y luego dice, Tov Meod. Amarás al Señor tu Dios, en español lo tradujeron con todas tus fuerzas, pero eso tampoco nos ayuda en español. Tov Meod lo deberíamos traducir con todo tu mucho. Amarás al Señor tu Dios con todo tu mucho. ¿Qué significa eso en español? Todo tu mucho es con todo lo que el Señor te incrementa. Amarás al Señor tu Dios con... ¿Te incrementó hijos? ¿Antes tenías hijos? No, y de repente tienes hijos, ¿te incrementó con hijos? Sí, tienes familia. ¿Tenías antes posesiones? A lo mejor cuando eres niño y joven no tienes nada, pero conforme vas trabajando y creciendo, el Señor te da posesiones. Entonces amas al Señor tu Dios con la familia que te ha dado. Amas al Señor tu Dios con lo que te incrementa en posesiones. Antes sabías algo, cuando eras niño no sabías nada, ¿verdad? Y conforme vas creciendo, vas adquiriendo conocimiento. Y vas perfeccionando tus dones, tus talentos, tus capacidades, una profesión. Amas al Señor tu Dios con lo que te incrementa en capacidad, en entrenamiento, en dones, talentos a su servicio. Así que eso es amar al Señor con todo tu mucho, con todas tus fuerzas, con todo lo que el Señor ha incrementado en tu vida. ¿Te fijas que amar a Dios no tiene nada que ver con mariposas en la panza? Amar al Señor, como dice la Escritura, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, en este contexto implica amar a Dios con todo lo que eres, para que entonces hagas su voluntad, obedeciendo sus instrucciones. Amar a Dios se demuestra en obediencia, porque si tú sigues leyendo ese pasaje vas a decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas, y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Los vas a poner en los dinteles de tu casa. ¿Eso significa que vas a escribir toda la ley de Dios en tus paredes? De alguna manera el Señor está pensando en Egipto, ¿no? Que tenían los dioses pintados ahí. Ahora vas a tener mis instrucciones en los dinteles de tu casa. Cuando sales vas a obedecer los mandamientos y cuando regresas a tu casa vas a obedecer los mandamientos. Los vas a tener como frontales. Es lo que vas a pensar. Lo vas a tener en tu mano derecha. ¿Qué me los escribo o los meto en una cajita para tenerlos ahí? No, ¿verdad? No me caben. Lo que voy a hacer ahora es ponerlos por obra. Tu mano derecha, ¿qué es lo que hace? Actúa, es la mano que es la mano fuerte, la mano que escribe. Somos los que somos diestros, ¿no? Eso es lo que significa demostrar el amor a Dios. Y es un tema que Juan va a repetir constantemente al decir que quien conoce a Dios guarda sus mandamientos. O quien dice conocer a Dios y no guarda sus mentirosos, el tal es un mentiroso. En Levítico 19:18 leímos que el mandato es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice, estos son los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Y ahora ya entendiste qué es eso. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el estándar ético que Juan utiliza en su epístola para distinguir a los que son hijos de Dios y a los que son hijos del diablo. No lo dije yo, lo dijo Juan. Ahora, amar a tu prójimo como a ti mismo en hebreo también es algo distinto. En hebreo la palabra es kamojá. Y dice en el texto de Levítico capítulo 19, dice, vas a amar al extranjero que vive entre ustedes porque tú también fuiste extranjero. O sea, tú sabes cómo se siente vivir en Egipto, ser esclavo, no vivir en tu tierra y cómo te tratan. Así que tú no vas a hacer lo mismo que hicieron contigo los egipcios. Tú vas a amar al extranjero que habita entre tu pueblo. Y la palabra ahí, kamojá, debe traducirse como tú. Amarás a tu prójimo que es como tú. Es decir, algunos dicen, bueno, amar a mi prójimo como a mí mismo. Algunos dicen, bueno, cuando aprenda a amarme, entonces amo a mi prójimo, ¿no? Algunos están esperando
también que mágicamente aparezca un sentimiento de amor a sí mismo para que entonces podamos amar a los demás. Y el Señor dice, no te hagas bolas. Ama a tu prójimo que es como tú. ¿Eso qué significa? Pues voy a amar a mi prójimo que se equivoca igual que yo. Voy a amar a mi prójimo que también dice lo que no debe decir, porque yo me doy cuenta. Mira, les pongo un ejemplo. Este ejemplo me gusta porque es muy de Katy Gómez. Quedo con alguien en una cita y nos vamos a ver en tal lugar a tal hora y lo anoto en mi agenda. Y entonces llego al lugar y la persona me habla media hora después, me dice, ay, discúlpame, se me olvidó que teníamos cita, ya voy en camino. Y yo, ¿la hora va a tardar una hora todavía en llegar? No, no puede ser. Qué falta de respeto. Que no saben que tengo mi agenda llena. Que no llegan a la cita, ¿no? Y entonces me siento toda ofendida porque no llegaron a la cita. Y un día me pasa que quedo con alguien en una cita y se me olvida llegar a la cita. ¿Y qué creen que me doy cuenta? Que soy igual. Que puedo a lo mejor tener altas expectativas de lo que los demás tienen que hacer, pero no son diferentes a mí. Yo también me equivoco. Yo también falto al respeto a las personas y tengo que pedir perdón cuando cometo un error así. Entonces, el mandato es amar a mi prójimo, que es como yo. Y entonces te relajas, Elisheva, te relajas y piensas, no tengo que sentir cosas bonitas por el otro. Tengo que cuidar al otro y darle al otro que es como yo. Y cuando tienes eso en mente, puedes amar hasta al enemigo, porque no tienes que sentir nada por el otro. Si el otro tiene necesidad, si el otro tiene hambre, si el otro se le cae el burro al pozo, lo ayudo. ¿Por qué? Porque es como yo. Entonces ahora entiendo lo que significa amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo que es como yo. Entonces no esperes que el psicólogo te diga que ya tienes buena autoestima. Tú ya puedes amar a tu enemigo o a tu prójimo que es igualito que tú, que tiene las mismas debilidades, los mismos defectos y los mismos problemas y está en el mismo proceso de crecimiento como tú. ¿Cómo se distingue un hijo de Dios de un hijo del diablo? Porque el hijo de Dios sabe amar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la definición suprema de Ahavá, amor en acción, porque Dios dio. Y entonces se confirma cuál es la esencia del amor, la entrega más preciosa para el bienestar del otro. Así que esposas, esposos, se pueden levantar un día y no sentir nada. José José cantaba que el amor acaba, el amor bíblico no puede acabar. Y es lo que dice Pablo en su carta, en 1 Corintios 13. El amor nunca deja de ser, porque si fuera un sentimiento, pues sí, dejas de sentir mariposas en la panza en algún momento. Pero como el amor no es un sentimiento, entonces me levanto un día cuando digo, ugh, qué flojera. Te levantas y haces los huevos perfectos. Y amaste. Le diste al otro, te sacrificaste por el otro y amaste. Aunque a lo mejor no tenías muy buenos sentimientos ese día, al rato te alcanzan las emociones. Pero tú hiciste lo correcto. El amor es la entrega más preciada para el bienestar del otro. Amar es cuidar al otro, cuidar el tesoro. Cuando observamos el amor de Dios desde el principio, descubrimos en Génesis 12 el llamado de Abraham, que no es otra cosa sino el acto de amor del Eterno que lo rescata de la idolatría y lo saca de su comodidad. Estaba bien cómodo ahí en la ciudad de Ur, una de las ciudades cosmopolitas, una de las metrópolis más grandes de la historia, la cuna de la civilización. Allí se inventó la rueda, la escritura cuneiforme. De ahí sale la tecnología para hacer sigurats. Estas mega construcciones que todavía no sabemos cómo se hacían. Allí se inventó el ladrillo cocido. Ahí vivía Abraham. Y te aseguro que Abraham era un hombre millonario, porque salió con siervos y vacas y ovejas de Ur de los Caldeos. Y cuando llega a
Canaán viene con muchas posesiones, al punto se multiplica lo que tiene que separarse de Lot porque ya no les alcanza la tierra para pastar a sus ovejas. Multimillonario, deja sus tierras, su comodidad para la aventura de su vida a la edad joven de 75 años. ¿Y qué hace Abraham? Abraham responde a este amor con fidelidad, con obediencia. Y entonces muestra cuánto amaba a Dios. Te digo cuánto amaba a Dios, cuánto amaba Abraham a Dios. Cuando el Señor le pide a su hijo, a su único, al que ama, Abraham toma a su hijo y camina 3 días hacia el monte Moría para sacrificarlo porque el Señor se lo pidió. Y entonces cuando va a levantar su mano contra Isaac, para Abraham Isaac ya estaba muerto, como Dios le había prometido, que de ahí iba a salir una multitud de gentes, grandes naciones iban a salir de Isaac. Dice, pues si el Señor dijo esto, lo va a resucitar. Pues para Abraham hace 3 días ya estaba muerto Isaac y ese día iba a resucitar. Levanta el cuchillo para sacrificarnos, el Señor le dice, detén tu mano, ahora sé que me amas, porque no me negaste a tu único hijo. Y entonces le ofrece un sustituto, como una sombra para que Abraham sepa lo que Dios va a hacer en el futuro para salvar y rescatar a la humanidad. Abraham respondió al amor de Dios con fidelidad. Si amas a Dios, le obedeces. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando Dios mira a Abraham, se da cuenta que este hombre es un hombre de fe, porque ese hijo que había esperado, no duda el Señor, no duda Abraham en entregárselo al Señor. Así que amar significa dar de nosotros mismos, siguiendo el modelo de Cristo. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Y Él se sacrificó por ti. Así que si no puedes sacrificarte por los que están en tu casa, primero empezando, todavía no has entendido de qué manera has sido amado. El amor por los hermanos es entonces la evidencia visible de que hemos pasado de muerte a vida. Por eso es importante, mi hermano, que también, por lo menos en las fiestas, te juntes con los demás. Porque es bien fácil andar como huerfanitos, ¿no? Es como muy cómodo. Pero necesitamos rozarnos con el otro. Digo, ay, este hermano es medio difícil. Bueno, vamos a amarlo. Es de la familia, ¿no? Y te das la oportunidad de amar al otro, de tener paciencia con el otro. Así que no andes como huérfanos, porque no somos huérfanos, somos parte de un pueblo, somos parte de una familia. Y este tipo de reuniones son muy útiles para darnos cuenta que no estamos solitos, que somos parte de una comunidad. A ver, quisiera saber, ¿quiénes vienen de Ciudad de México? Ahí está, mi hermana. Qué lindo que viniste, de Saltillo. Acá están los de Saltillo, qué lindo. ¿De qué otro estado vienen? De Baja California. Acá tenemos los de Baja California. ¿De dónde más vinieron? ¿De qué otro estado vinieron? ¿Ya todos los demás son de Monterrey? ¿Quiénes son de la capital? ¿Quiénes son de aquí de Monterrey, de la capital? Miren, ¿cuántos son? ¿Quiénes viven cerca de esta zona? ¿Quiénes son parte de esta congregación? Ahí está, nuestros anfitriones. ¿Quiénes son de Nuevo León, pero están fuera de la zona metropolitana? ¿Te fijas? Venimos de todos lados. De Puebla. Pero somos familia. Somos parte de un pueblo, de una comunidad. Y aunque podemos estar dispersos, este tipo de actividades nos ayuda, uno, a reconocer que tenemos dones, que hay hermanos que nos sirven, nos bendicen y usan sus dones para darnos amor, y que tenemos la oportunidad de abrir los ojos y ver dónde está la necesidad, para que entonces también nosotros podamos amar al hermano. Juan va a llamarnos atención a esto. Miremos por experiencia. Pon atención. Mira. Experimenta el amor de Dios para que entonces puedas amar al otro. Amar a los demás como hemos sido amados. Porque eres parte de un pueblo. Eres hijo. Por eso nos dice, hijitos, hijitos. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, de la misma familia de Abraham. Así como Abraham experimentó el amor de Dios, experimentamos a Dios y somos llamados por la fe
descendencia de Abraham, esa que le prometió el Señor como las estrellas del cielo. Y en la noche me asomo a ver cómo se ven las estrellas aquí en Monterrey para ver la estrella que me identifica allá arriba. Hay una que me identifica, porque es lo que el Señor le dijo. Y por esta razón, quien no practica el amor, quien no practica el ajabá, permanece en tinieblas. Demuestra que no ha conocido al Padre. Por eso esta designación como hijos de Dios nos identifica con esta comunidad de escogidos. Resalta que no solamente hemos sido escogidos, hemos sido adoptados a la familia de Dios. Un precio se pagó para que tú puedas ser parte de esta familia. Y que adoptados nos coloca en una posición de privilegio, pero también en una posición de separación del mundo, del cosmos, del caos. Y el creyente reconoce que ahora en Cristo no puede estar del lado de las tinieblas, porque el mundo rechaza la luz, porque sus obras son malas. Así que no se trata de cuánto amor, sino de qué clase de amor hemos recibido de parte de Dios. ¿Qué clase de amor hemos recibido comparándola con la adopción de Abraham, a quien Dios rescató de la idolatría para hacerlo su hijo? Este amor transforma tu identidad. Este amor te hace que reconozcas que el Señor te sacó del mundo para darte un propósito, como Abraham. Tú también eres un cruzado. Abraham es llamado el primer hebreo. Hebreo significa cruzado. Cruzó el río y pasó igual de la idolatría a la libertad de conocer al Dios verdadero. Tú y yo hemos cruzado, igual que Israel cruzó el mar rojo, de la esclavitud a la libertad. Génesis 12:1 dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré, y haré de ti una grande nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el plan de rescate de Dios desde Génesis. Este es el protoevangelio que ilustra cómo Dios inicia su plan escogiendo. Fíjate, mi hermano, ¿lo habías pensado? Es que a veces no dimensionamos lo que significa Dios me escogió. Es que mira, miró todo y me dijo, Katy, ahí, no, nomás para acá, Puebla, Katy. ¿Habías pensado eso? Te escogió. De entre la multitud del caos, dijo, mira, ahí estás. Que su luz brille. Que sea evidente que ha sido escogida por amor. Que ha sido escogido por amor. Para cumplir un propósito de ser luz a las naciones. Para eso escogió Dios a Abraham. No nomás para sacarlo, lo apartó, para meterlo en el huevito y que no le pase nada a Abraham. No, Abraham, tú vas a ser el prototipo y de esta familia van a salir multitudes de naciones que van a aprender a adorarme. Y ahí estamos una multitud de mexicanos adorando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué hacemos? Aprendemos a amar a Dios como quiere ser amado. Este es el plan de rescate. Porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Porque Dios prometió por medio del profeta Isaías que el Señor enviaría su Yeshua, su salvación, para restaurarnos y librarnos de los poderes de la oscuridad. Así dice Isaías 49. Así dijo Yahweh, en tiempo aceptable te oí y en el día de Yeshua, de salvación, te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Esta es la luz que alumbra en las tinieblas y provee luz a toda la humanidad. Y vino a este mundo y ha sembrado
su luz en tu corazón para un propósito magnífico, empezando por proveer vida a tu vida para que puedas ser luz y bendición a otros que también están en oscuridad. Todo lo que está vivo está compuesto de fotones. ¿Sabías eso? Todo lo que está vivo está compuesto de fotones. Es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético que llamamos luz. Sin luz no hay vida. Y espiritualmente, sin luz estás en tinieblas. Las tinieblas no soportan la luz. El cosmos, el mundo, este sistema estéticamente perfecto para el mundo, está en corrupción, está en caos. Pero el Evangelio y las cartas de Juan nos hacen la aclaración de que la luz verdadera es la que trae el orden divino para aquellos que están viviendo en el cosmos. Porque cualquier luz de este mundo no es la verdadera. Ni siquiera la luz del sol, la luna y las estrellas. Son luces hermosas. Pero la única luz eterna es la que emana de Cristo. La única luz eterna es la que emana de Yeshua. Y luego dice Juan, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan está utilizando términos, otra vez, de cariño. Amados, agapetoi, para afirmar que aunque ya somos hijos, nuestra transformación final aún no se ha manifestado. Esto refleja una escatología realizada, es decir, los eventos del futuro de alguna manera comenzaron a suceder ahora. Seremos semejantes a Él. Ahí utiliza otra vez este término homoioi auto, porque ha comenzado este proceso de transformación en el presente a través de la unión de Cristo. Por eso tener conocimiento por experiencia de Cristo ahora implica que tendremos la capacidad un día de verle tal cual es. Nuestra experiencia hoy de conocer el amor de Dios es el ancla que preserva nuestra vida para que entonces nuestra confianza esté segura de que un día lo voy a ver cara a cara. No te desesperes. Aunque los tiempos sean difíciles, aunque veas algunas de tus oraciones no respondidas ahora, te aseguro que serán completamente respondidas el día que el Señor regrese. Porque no habrá más llanto, ni más dolor, ni más angustia, ni más muerte. Ese día terminará cualquier plegaria, cualquier oración. Estaremos completos porque esa es nuestra esperanza. Ahí está la meta. Esta semejanza a la que se refiere la carta, le veremos tal cual es y seremos semejantes. Está hablando de un cumplimiento de las promesas de fidelidad de Dios. Así como Abraham vio cumplidas las promesas de fidelidad de Dios en Isaac, tú y yo, nuestro anhelo más grande es poder ver al Eterno cara a cara. Ese es el anhelo de mi corazón. Y voy a correr y voy a caer rendida a sus pies. ¿A los pies de quién voy a caer? Y toda lengua y toda tribu y toda nación va a caer postrada a los pies de Yeshua. Un día le veremos. Y entonces no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. ¿Cuántos tronos hay? Dice, el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. ¿Cuántos tronos hay ahí? Es uno. Es el trono de Dios y del Cordero. Cuando Esteban ve los cielos abiertos, él no está viendo dos tronos. Cuando dice, y vi los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad, no está viendo dos tronos en el cielo. Está viendo al Mesías sentado en el trono. La diestra en la Escritura significa cielos. El lugar donde Dios actúa. Su mano derecha hace todas las cosas. Ahí está el que hace todas las cosas, sentado en el trono. Y es lo que dice Apocalipsis 22. No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. ¿Cuántos rostros veremos? Un rostro.
El de Yeshua. Y su nombre estará en sus frentes. ¿El nombre de quién? El nombre de Dios, que es el nombre del Cordero. ¿Cómo se llama nuestro Mesías? Su nombre completo, Yehoshua, significa la salvación de Yahweh. Veremos su rostro. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién reinará? Ahí dice Dios, Elohim. ¿Y quién es el rey? A ver, dilo a mi hermano con convicción. ¿Quién es el rey? ¿Quién estará sentado en el trono? ¿A los pies de quién te vas a postrar? La esperanza en el pensamiento de Juan no es una ilusión, es una expectativa de confianza que lo motiva a seguir caminando, a perseverar, a dejar las impurezas, a dejar el odio, para empezar a amar a la manera de Dios. ¿Qué es la impureza para Dios? La impureza no solamente es un concepto físico, es un estado de desorganización espiritual, de rebelión. Un impuro es uno que está alejado del orden perfecto de santidad. La palabra en hebreo para limpio o puro es la palabra tajor. ¿Cómo se dice? Tajor es la palabra para puro o limpio y se refiere justamente a una forma de purificación o limpieza necesaria para tener acceso a la presencia de Dios, para participar de su reino. Esta condición en hebreo se le conoce como tojorá. ¿Cómo se dice? Y tojorá está asociada al agua limpia. Otra vez mi pasaje favorito, ni modo lo siento. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todos vuestros ídolos y de todas vuestras inmundicias. El agua que limpia es la palabra de Dios que purifica nuestro interior y nos da un corazón nuevo, una mente nueva y nos permite caminar en sus mandamientos. Por esta razón, la purificación es un acto de obediencia a la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Necesitas la palabra de Dios para entonces apartarte del mundo y caminar en la verdad de Dios. Este proceso de purificación es la respuesta natural en gratitud de un hijo a su padre. Por eso buscamos activamente la santidad. Por eso nos apartamos del caos del mundo. Por eso tenemos los ojos abiertos de cómo este mundo nos está influenciando. Y tenemos los ojos abiertos porque, mis hermanos, nos están atontando con entretenimiento, nos están adormeciendo los sentidos con información. Y a menos que tengas los ojos abiertos y aprendas a meditar, a parar y a poner a un lado las distracciones, el mundo te está influenciando. El caos de este cosmos del mundo te está influenciando. Y lo que necesitas es la influencia de Cristo en tu vida. Su palabra, que lava. Para que entonces esta santidad que demanda el Eterno del pueblo de Dios purifique tu vida a través de su palabra. Levítico 11:44 dice, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Me llama que Juan habla de inmundicia, de apartarnos de inmundicia. Y Pablo, cuando hace su lista en Gálatas y en Corintios, dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Habla de fornicación, idolatría, incluye en su lista inmundicia. Inmundicia. Lo menciona Juan también. El Señor está esperando que nos apartemos de inmundicia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es diferente. No se parece a nadie más. Vive diferente, celebra diferente, piensa diferente, coma diferente, se viste diferente. Sí, somos raros. Porque no somos de este mundo. Le pertenecemos a otro reino. Dado que nuestro Dios, nuestro Elohim, es santo. Y entonces ese se convierte en el estándar para nuestra vida, porque Él es santo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción, transgresión de la ley.
Esa es la definición bíblica de pecado. Hamartía. Y hamartía tiene la misma raíz de la palabra anarquía. Es vivir sin autoridad. El pecado, la hamartía, la anarquía, es igual a anomía o a estar sin ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es anomía, así dice en griego. Hamartía, la anarquía, es igual a vivir en anomía, a sin nomos, ley. Por lo tanto, la santidad proviene de un corazón obediente. Lo opuesto a la obediencia es la rebelión. Si la anomía describe la violación objetiva de la ley de Dios, el pecado no es un error. El pecado es una decisión, un estado de hostilidad hacia el orden celestial. Pecar es despreciar la instrucción de Dios, despreciar la instrucción del Padre que te ama, actuar como si su ley hubiera sido abrogada. Cualquier predicador que enseñe que ya no hay ley que cumplir, apelando a las palabras de Jesús en Mateo 5:17, está en abierta rebelión a lo que él mismo afirma en ese capítulo del Sermón del Monte, cuando dijo: yo no vine a abolir la ley y los profetas, yo vine a cumplirlas, y hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará. Por lo tanto, el que viola la ley de Dios se alinea con el espíritu del error, con el espíritu del hombre de iniquidad, que es el anticristo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego dice Juan, primera de Juan 3:5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Yeshua se manifestó, y la palabra griega es la palabra efanerote. Es decir, Yeshua puso en evidencia que vino a quitar nuestros pecados y que en él no hay hamartía. En él no hay pecado, en él no hay anarquía. Y si en él no hay pecado, entonces él es obediente a todo lo que él mismo estableció en la ley de Dios. Él escribió la ley, se la sabe de memoria, y por lo tanto vive alineado al carácter justo y santo de Dios. Si la muerte de Cristo tuvo el propósito de remover el pecado y purificarnos, al ser Cristo moralmente perfecto, se puede convertir entonces en el sacrificio expiatorio necesario para nuestra redención. Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, a Jesús, a Yeshua de lejos, dice que lo mira y hace una declaración de fe. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es lo que vino a hacer Cristo, quitar el pecado del mundo, quitar la culpa por el pecado. No vino a eliminar los preceptos de Dios. Ahí es el error. No vino a borrar la ley y los profetas. Vino a quitar la culpa por el pecado. Por eso toda la Biblia nos exhorta a ser fieles y permanecer firmes en la fe, reconociendo que la obra del Mesías es la única que puede limpiar la conciencia del hombre. Y luego dice en el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¡Ah! Pero si dijiste hace rato que si cometo pecado, confiese mi pecado. ¿Cómo puede ser que estés diciendo que no peco ahora? Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Juan nos está ofreciendo una prueba absoluta. Todo aquel que permanece, y ahí está la palabra hebrea menón, permanece. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Ahí está la clave. Si pecamos, ¿qué fue lo que pasó? Me separé.
Si permanezco en la vid, entonces puedo ser obediente. Es lo que dice nuestro Mesías en Juan capítulo 15. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, entonces pidan lo que sea, porque van a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Aquí está la clave. Juan nos está dando la clave para entender Juan capítulo 15. Si permanezco, si menón en Cristo, entonces jamartenei. No voy a pecar, no voy a estar en anarquía. El que peca demuestra que no le ha visto, que no lo ha conocido, que no lo ha experimentado. Por lo tanto, no está pegado, está separado. Esta palabra menón implica relación, morada mutua. Vivo en tu casa, como contigo, despierto contigo, camino contigo, te pregunto todo el día. ¿Sabes por qué Job permaneció en medio de la prueba? Porque se pudo haber alejado, pero venció porque fue fiel. No entendía nada de lo que estaba pasando, pero él seguía preguntándole al Señor, buscando al Señor, caminando con el Señor. Y tenemos estos hombres de fe que no son perfectos, pero toda su vida caminan con el Señor. Noé caminó con Dios. El tiempo verbal en hebreo de caminó con Dios es un tiempo verbal, se los he explicado, es un tiempo verbal que se llama una voz hitpael. Eso significa que mientras Noé caminaba, Dios caminaba con Noé. Noé caminaba con Dios y Dios caminaba con Noé. Eso es relación. Meneo, permanecer, tiene que ver con esta capacidad de vivir juntos. Y cuando tú vives con alguien, y a los que están casados saben que del rato ya nos parecemos, ¿verdad? ¿No? Se leen los pensamientos, hasta la cara parece que algo pasó, ¿no? Algo pasó que nos parecemos, empezamos a mimetizarnos. ¿Por qué? Porque hay tanta relación, nos conocemos tan bien, que hasta con la mirada yo le leía el pensamiento a mi marido, nomás me veía y digo, o sea, ya es la hora, ¿no? O sea, ni siquiera tenía que decirme nada, nomás se me quedaba viendo y yo ya sabía qué me estaba diciendo. Aquellos que no aman a sus hermanos prueban que no están en comunión con la luz, pero cuando tú estás en comunión con Cristo, cuando tú caminas con Él, no tienes de otra. Tengo que amar a mi hermano. ¿Hay al que es difícil? Sí, también al que es difícil, porque es de la familia. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que la permanencia en Cristo se traduce en una conducta que imita al Mesías. Porque Él me amó, entonces ahora sé cómo tengo que amar. Porque Él no cometió pecado, ahora yo, por imitar a Cristo, evito el pecado. Es decir, que el pecado habitual es incompatible con el conocimiento de Dios. Otra vez, quien te diga que ya la ley la tiramos a la basura porque ya estamos en el nuevo pacto, no está entendiendo lo que Juan está diciendo. Ahora ya ves por qué no saben qué hacer con la carta de Juan. ¿Qué hacemos con la carta de Juan? Está hablando de mandamientos. Pues sí. No guardamos mandamientos para ser salvos, pero si eres salvo, ese es el resultado natural. Yo no guardo mandamientos para salvarme, yo no puedo salvarme a mí misma. Pero papá dice que así viven los que le aman. Y si Él me amó, entonces yo tengo que aprender a amarlo a Él como le gusta a Él, que lo ame, y tengo que amar a mi hermano, aunque me caiga gordo. No tengo que sentir nada bonito por Él, puedo hacer lo correcto por Él. Por eso el pecado habitual es incompatible con la vida del creyente, porque tienes que andar como Él anduvo. Y luego dice en el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y Pablo va a decir exactamente lo mismo en su carta a los Romanos. Romanos capítulo 2 va a decir Pablo lo mismo. Porque no son los justos ante Dios
los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley, esos serán justificados. Lo mismo dice Pablo, no es como que tenemos doctrinas diferentes. ¿Qué dice Santiago? Ay, ¿tú tienes fe? Ay, qué bien. ¿Qué crees? Los demonios también creen. Es más, se saben la Shema. ¿Tú crees que Dios es uno? También los demonios se lo saben. Pues si también creen que es uno, pero ¿son obedientes? No. Muéstrame tu fe sin obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe muerta y yo te muestro la fe viva. ¿Cómo se practica? El que hace, el que practica, el que trabaja, el que guarda la justicia, es justo. De la misma manera como Cristo es justo. ¿Cuál es la definición bíblica de justicia? Deuteronomio 6:25. Muy bien, punto para el hermano. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Eso es la definición bíblica de justicia. El que ha sido justificado anda en justicia. ¿Cómo decimos en México? Hijo de tigre. Así te lo sabes, muy bien. Hijo de tigre pintito. ¿Te ves como papá? Hablas como papá, piensas como papá, practica las cosas que hace papá. ¿Y Yeshua qué hizo? Anduvo en justicia. Y si yo digo que ando detrás de Cristo, practico la justicia. Así un pie detrás del otro. Y cada día vas a alcanzar la meta de parecerte cada día más a Cristo. Esa es la idea de que cuando te vean a ti, digan, mira, un Cristo chiquito. Pero no para que nos sintamos diosesitos que algunos malentienden, no. Sino para que la gente pueda decir, mira, este es un hijo de su padre. Nuevamente, la justicia no es una categoría abstracta, es una práctica visible que revela el origen espiritual de aquel que ha sido salvado. Un hijo de Dios imita naturalmente el carácter del Padre. La justicia es el cuidado de poner por obra todos los mandamientos. ¿Y tendremos justicia cuando cuidemos los mandamientos, cuando pongamos por obra sus mandamientos? Aquellos que predican un evangelio que ignora la rectitud de conducta son simplemente anticristos, engañadores, falsos maestros. Por esta razón el creyente tiene la responsabilidad de validar su profesión de fe con una vida virtuosa. Lo que crees es lo que haces. La Escritura nos llama a manifestar nuestra fe. ¿Con qué? Obras de justicia, con fruto bueno. Si has sido salvado, si has sido justificado, manifiestas esa justicia. Y luego dice, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál es la semilla de Dios? Hay una parábola. ¿Cuál es la semilla de Dios? La palabra de Dios. Si la semilla de Dios ha sido sembrada en tu vida, entonces lo que produce es fidelidad y empieza a hacer raíz. Y tiene que hacer raíz profunda. ¿Cómo haces raíz profunda? Esa parábola nos dice que tienes que entender la Escritura. Porque muchos leen la palabra, se emocionan, reciben la palabra, pero como no la entienden, no tiene profundidad y se seca. Por eso tienes que estudiar y conocer la palabra de Dios. La tienes que revisar, la tienes que entender, para que entonces haga raíz profunda y entonces empiece a crecer el árbol. Y naturalmente, ¿qué vas a producir? Fruto bueno. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Ves que sí hay que manifestar algo? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Tú dices que amas a Dios, tú dices que conoces a Dios, tú dices que crees en Yeshua el Mesías y no amas a tu hermano, perdóname, pero no eres de Dios. Y si no eres de Dios, ¿de quién eres? Yeshua, enfrentando a los fariseos, les dice esto, a los religiosos, a los que creían que sabían mucho de la Biblia. Fíjate, ¿a quién se lo está diciendo? Juan 8:42. Yeshua entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. La pregunta esta tarde, mi hermano, es ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Porque lo que crees es lo que haces. Te puedes saber toda la Biblia, en hebreo, en arameo y en griego. Pero no es el conocimiento lo que te salva, esa es fe griega. La fe bíblica se evidencia tu salvación por lo que haces, por la manifestación de lo que haces. Porque de eso dependen las obras que manifiestas. Si somos hijos de Abraham, por la fe en Yeshua, entonces manifestamos las obras de Abraham. Y Abraham, Dios le decía, deja tu tierra y tu parentela. Le decía, Sara, las maletas. Y literalmente agarró sus chivas y caminó a la tierra que no sabía sin mapa, a los 75 años. Abraham, dame a tu hijo, a tu único, al que amas. Ok, Sara, el cuchillo. Si somos hijos de Abraham, ¿no cantamos esta cancioncita? Nuestro padre Abraham, ¿te la sabes? Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham. Uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón. Mano derecha. Sí te la sabes, ¿verdad? Bueno, la cantamos, pero no dimensionamos lo que eso significa. Si somos linaje de Abraham por Cristo, como leímos en Gálatas capítulo 3, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, esperma, dice ahí, como si fueras hijo biológico de Abraham, heredero según la promesa, entonces hacemos las obras de Abraham. Si Cristo es nuestro rey, entonces Él es nuestra autoridad y hacemos las cosas como Cristo dijo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Si somos hijos de Yeshua, manifestamos las obras de Cristo. Si son hijos, son herederos, descendencia de Abraham. Yeshua le dice a los fariseos, si ustedes fueran tecná de Abraham, ahí no usa la palabra esperma. Me llamó la atención eso. ¿Por qué les dice tecná? Si descendencia de Abraham son, si tecná de Abraham son, las obras de Abraham harían. ¿Por qué no usó la misma palabra? ¿Por qué no la palabra esperma como la usa Pablo en Gálatas? ¿Por qué tecná? Tecná, esta palabra da la idea de descendencia como de etnia. ¿Te suena? Tecná como etnia. Bueno, connota esta idea de que algunos pueden ser descendientes de Abraham, pero no herederos. Ah, pues sí, Ismael es descendencia de Abraham, pero no es heredero. Si se tratara de sangre, porque algunos se confunden cuando decimos que somos pueblo de Dios y decimos, sí, yo soy hebreo. Dicen, no, ¿qué estás diciendo, no? Tienen crisis de, ¿cómo están diciendo ahora? Fíjate, me da mucha risa.
tienen disforia étnica, ¿no? No se confundan, no están entendiendo lo que estamos diciendo. No estoy diciendo que literalmente estoy cambiando de etnia. Lo que Pablo está diciendo, y no yo, lo que Pablo está diciendo es que por la fe en Cristo, nosotros somos nacidos de arriba y ahora tenemos la genética de Dios para ser llamados hijos de Dios. Porque habrá algunos que son tecna, que son literalmente descendientes de Abraham genéticamente, pero no son herederos. Así fuera por genética, Esaú es más hebreo que yo y no es heredero. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es lo que te hace heredero? El que has nacido de arriba y tu identidad en Cristo y tu genética viene de arriba, por lo tanto, entonces puedes heredar juntamente con Isaac, que es un milagro. Es un milagro la salvación. Así como Isaac, es que no es posible que nació Isaac, no es posible. No es posible. ¿Cuál es la explicación? Solamente un milagro de arriba. Y Pablo lo va a mencionar también en su carta a los Romanos. En el capítulo 2 de Romanos, Pablo va a decir, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, porque puedes ser judío y puedes traerme todos tus papeles y decirme, soy de madre judía y tanta descendencia, pues tráeme todas las actas de nacimiento que quieras. Para que tú puedas ser considerado judío de acuerdo al concepto bíblico, y ahí judío hay que hacer la aclaración. Judío en hebreo, Yahudá o Yahudim significa el que alaba a Yahweh, alabanza a Yahweh. Fíjate lo que dice Pablo, porque no es el que alaba a Yahweh el que lo es exteriormente. No es judío el que lo hace exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, sino es el que alaba al Señor, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque estos eran judíos de sangre, traían la circuncisión del 8º día. Y dice Pablo, pues con toda circuncisión ustedes son transgresores de la ley de Dios, profanan el nombre de Dios, dicen que no hay que adulterar y cometen adulterio. Mira, traen la señal de que están casados y viven en adulterio. ¿De qué te sirve traer el anillo si vives en adulterio? Traigo el anillo del pacto. Pero podrías no traer anillo y vivir perfectamente en fidelidad. ¿Quién te va a decir que no eres fiel aunque no traigas anillo? Y mira qué es lo maravilloso. Que todos nosotros los extranjeros, nuestros papás no sabían nada de la circuncisión, ¿cierto? Y por lo tanto, pues no estábamos en pacto. La realidad es que no estábamos fuera de pacto. Pero cuando tú vienes al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y haces tu declaración de fe, como la de Ruth, la extranjera, la moabita, tu pueblo será mi pueblo, tú eres mi Dios, entonces el Señor al 8º día te aseguro que tu corazón lo deja circuncidado, porque el Señor no va a transgredir su instrucción. Y por eso dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 30, que el Señor circuncidaría nuestro corazón. Y eso es lo que está haciendo el Señor, circuncidando nuestro corazón. ¿Y qué significa la circuncisión? Quitar el estorbo. Abraham, no es en tus fuerzas. Abraham, no es en tus fuerzas. Este hijo que va a venir es un milagro. Antes de que naciera, no fue antes de que naciera Isaac que el Señor mandó circuncidar a Abraham. Fue después de que nació Isaac, después de que nació el milagro. Y que Abraham le crea a Dios, que entonces ya le pide una señal en su cuerpo. Pero por eso Pablo va a hacer tanto énfasis en este asunto de la circuncisión, que no es un asunto exterior, primero tiene que ser un asunto del corazón. Primero empieza aquí, en el corazón, la circuncisión, la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
Esa es la naturaleza del mensaje desde el principio, desde Génesis. No es una innovación. Este es el fundamento antiguo. Que nos amemos. Otra vez va a repetir el asunto del nuevo mandamiento. Que os améis unos a otros como os he amado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el carácter esencial de la ley de Dios. El amor fraternal es el pilar. Porque si no puedes amar a tu hermano, ¿a quién ves? ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no puedes ver? Y luego dice Juan, cuidado, pon atención, porque si no amas a tu hermano, tienes el corazón como de Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Otra vez, no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean manifiestas. Las obras de Caín eran malas y no quería que fuera revelado su carácter. Caín es la antítesis del amor. Hermano en hebreo se dice ah. A ver si lo pueden ver ahí arriba. ¿Está ahí, hermano? Se lo voy a poner acá. Hermano en hebreo se dice ah. ¿Cómo se dice? Ah. Se escribe así en hebreo. Ah, se pronuncia así. Ah. Hermano. Y fíjate lo que tenemos en los pictogramas atrás del hebreo. Cuando Caín mata a Abel, el Señor viene y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín es, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Ah, en hebreo tiene el pictograma del toro, fuerza, poder, autoridad, fuerza. Y la letra Het es un muro. Hermano es un muro fuerte o un muro protector. Cuando el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guarda de tu hermano? Sí, ese era tu trabajo. Hiciste lo opuesto a cuidar a tu hermano. Hiciste lo opuesto a ser el protector de tu hermano. Y en vez de ser eso para Abel, Caín se convierte en asesino de su hermano. Ese es el carácter descrito de alguien que es del maligno, que le pertenece al malo. El verbo griego sugiere una muerte violenta, un asesinato violento, similar a un sacrificio ritual. El Señor pedía un sacrificio como sustituto por tu pecado. Caín no presentó lo correcto. Lo más seguro es que Caín tenía que ir con su hermano menor, que era el que cuidaba las ovejas. Abel era un pastor. Porque el Señor le dice, el Hata'at está a la puerta. Nosotros leemos, el pecado está a la puerta, pero realmente el Hata'at es el sacrificio por el pecado de culpa. Está a la puerta. Si tú lo sujetas, entonces vas a tener autoridad sobre esta situación. Pero si no, el pecado está a la puerta. ¿Qué tenía que hacer Caín? Ir a la puerta del redil de su hermano y decirle, Abel, ¿me pasas un corderito, el más bonito que tengas, sin defecto, para presentar el sacrificio al Señor? Pero si soy el primogénito, ¿cómo voy a ir con mi hermano menor? Y en vez de hacer lo que el Señor esperaba de él, ¿qué fue lo que hizo? Ah, ¿quieres un sacrificio? Ahí tienes tu sacrificio. Y violentamente le quita la vida a su hermano, motivado por la envidia al ver que las obras de Abel eran aprobadas por Dios, eran justas. En vez de solicitar ayuda, mató a su hermano. Las obras revelan a quién perteneces. Así como Caín pertenecía al diablo porque sus obras eran malas, necesitamos recordar que el odio es la raíz de la destrucción en la historia de la humanidad. Y Génesis 4 nos sirve de advertencia contra la falta de amor en la familia. En México tenemos muy buenos refranes, ¿no? Muchos son candil de la calle y... Eso, dilo con convicción, si te lo sabes. Candil de la calle, oscuridad de su casa.
Muchos fácilmente pueden aparentar que brillan afuera, pero tiene tu brillo que empezar a iluminar tu casa. El pecado de Caín consiste en resistirse a la corrección divina. Muchos prefieren la maldad a la obediencia. Y como hemos dicho, no hay término medio, no hay nada en medio, no hay algo como que más o menos. O lo haces lo mejor que puedes, con todo tu esfuerzo, con todo tu ser, o no haces nada. Pero no es como que hago un poquito, me esfuerzo un poquito, porque no se puede. Si realmente quieres caminar en los pasos del Mesías, lo doy todo. Eso significa hacer sacrificio vivo. Sacrificio vivo es decirte, no, a veces quiero hacer las cosas a mi manera. A veces estoy muy cansada y no tengo ganas de escuchar a alguien en mi casa. Y digo, ugh. Pero el sacrificio vivo es hacer lo correcto, aunque mi cuerpo diga que no quiere, o mi mente, o mi deseo, o mi carne no quiera. No hay término medio. O se camina en el amor de Abel, o se cae en el camino de Caín. Luego dice Juan, versículo 3, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es lo mismo que dijo Yeshua en el Sermón del Monte. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno de fuego. No dicen que Jesús vino a abolir la ley y los profetas. Dijo, nos puso la vara así de alta, ¿no? No te asombres, ahora va a decir Juan, no te asombres si el mundo te aborrece. Nosotros no odiamos, pero como el mundo es un caos, ¿qué crees que va a pasar? El mundo va a aborrecer a aquellos que buscan la justicia. Así que no te extrañe que aún entre hermanos nos persigan. No te extrañes. Si Caín mató a Abel, no te extrañe que otros hermanos te persigan. No solamente en la carne estoy hablando, hermanos en la fe. Algunos me están platicando sus historias de terror y tristeza de las cosas que dicen de ustedes o las cosas que dicen de mí o las cosas, ¿no? Queremos vivir en obediencia. ¿Tú piensas que al mundo le va a caer muy bien? No. No te asombres si el mundo te odia. Qué contraste, ¿no? Nuestra manifestación es amar al prójimo, pero la manifestación del mundo es que nos odien. Nos aborrece el mundo. Es una consecuencia lógica de andar en luz. Que el mundo nos rechace, que el mundo nos persiga, porque el creyente debe tener esta expectativa de que va a ser perseguido. Y más conforme se acercan los últimos tiempos. Si nuestro Mesías lo rechazaron, pues ¿tú qué crees que va a pasar con nosotros? El discípulo no es mayor que su Señor. Siempre la justicia divina entrará en conflicto con la autonomía moral del hombre. El rechazo del mundo es una señal normal de que le perteneces a Cristo. Es normal que hablen mal de nosotros, así que no lo tomes personal. No es contra ti. Si te rechazan a ti, están rechazando a Cristo. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido. Estoy leyendo Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque sois del mundo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces lo dice Juan en su carta, confirmando lo que nuestro Mesías había dicho en Juan capítulo 15. Así que no te asombres. Reemplaza el asombro por la firmeza y por tu fidelidad, sabiendo que el odio externo
confirma que vas en el camino correcto. Entre más hablen mal de ti, te persigan y digan cosas de ti, dices, bien, vamos bien, Señor. Subamos otro post a Facebook, ¿no? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan está aterrizando la teología. Ok, vamos a poner manos a la obra. Y también por eso la comunidad es buena. ¿Cómo sabes que alguien tiene necesidad si no estás en comunidad y no puedes usar tus dones para servir a otros y ayudar a otros? Entonces, júntate con los hermanos o mándales un WhatsApp, ora por ellos y cuando tengas una necesidad, actúa, haz algo. De una vez aprovecho para hacer un comercial. El 28 de febrero vamos a hacer un maratón de 8 o 10 horas. Estoy invitando a todos mis amigos adoradores, a los de Aguirre, a los de Navidad Argentina, a Sebastián Covarrubia, a los Castilleja. ¿Quién me falta? A Kelly Moreno. Todos van a cantar. El hermano Jonathan Mira del Ministerio Bienvenido al Origen. Vamos a estar 8 horas enseñando la palabra y adorando, juntando donativos para enviarlo a los hermanos de Chile que se quedaron sin casa. Los incendios que hubo en enero, una comunidad completa de 100 casas, 80 quedaron hechas cenizas. Y hay muchos hermanos allí en la fe. Así que tenemos la oportunidad de extender nuestras manos y hacer algo práctico. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Aterriza tu amor al prójimo con generosidad material. Porque podemos decir nuevamente, se me puede salir que amo al hermano, a ver, que se note este amor. ¿Cómo puede el amor de Dios morar en alguien que cierra su corazón? Utiliza esa palabra. Kleise, un corazón cerrado. Si tú cierras tu corazón ante la necesidad del hermano, estás negándote a compartir la riqueza que Dios te ha dado. Eso es falta de amor. Porque el amor se demuestra cubriendo necesidades específicas, proveyendo, protegiendo al hermano y en particular al menesteroso. Entre el pueblo de Dios no puede haber menesterosos porque a todos nos toca bendecir. Deuteronomio 15:7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti al Señor y te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios con todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Yeshua dijo, los pobres siempre los van a tener, no se preocupen, nunca les van a faltar. Así que aprende a abrir tu mano y sé generoso. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Mis hermanos, muchas veces pensamos, bueno, es que sí, los ricos tienen que ser más generosos. ¿Qué pasó con estos que tienen tanto y no son generosos? Mi hermano, ¿te explico quiénes son los ricos en la Biblia? Si tú tienes 2 capas, eres el rico en la historia. Si hay alguien que tiene menos que tú eres el rico en esa ecuación. Así que no hay pretexto. Porque a lo mejor no tienes 2 millones de Elon Musk, pero si tienes 2 capas, tú eres el rico porque alguien no tiene ninguna. Tuvimos una experiencia, nosotros íbamos cada año a la Sierra Norte de Puebla a llevar campañas médicas gratuitas. Y yo me acuerdo que llegamos en una ocasión con uno de los hermanos. Bueno, al principio llegábamos y me preparaban el agua porque no tenían baño, entonces hicieron un cuartito así con palitos y pues tenía que poner todas mis toallas ahí para medio cerrar el espacio. Una hermana chaparrita, la hermana Cristi, bajaba no sé cuántos metros la montaña para ir a sacar agua del pozo
y la llevaba y calentaba el agua en la fogata para que cuando yo me levantaba a las 6 de la mañana, que ya empezaba la actividad, me tenía mi agua calientita porque ella sabía que me gustaba bañarme en la mañana. Entonces, para no bañarme con agua fría, me calentaba allí en su fogón el agua y entonces ya me bañaba yo a jicarazos. Bueno, conforme el evangelio fue llegando a ese pueblo, los hermanos dejaron de tomar y tenían más dinero, empezaron a ponerle piso a sus casas y un día yo llego y me dice, hermana Katy, ¿se quiere bañar? Porque vio que había mucha gente ahí en el baño donde nos estábamos todos bañando. Le digo, sí, hermana Cristi. Dije, bueno, pues me va a calentar el agua en su casa como siempre. Cuando llego a su casa, no, qué cosa, qué lujo. Habían hecho una estufa alta, también con leña, pero le habían colocado un sistema con un boiler que se calentaba con la leña y entonces abrías la llave de la regadera en un baño completo. Bueno, eso me explotó la cabeza. Pero estos mismos hermanos, que yo sabía cuán difícil era su vida y las dificultades económicas que tenían, un día, platicando con él, nos dice, pues aquí en Cototola, mi hermana, pues el Señor ha sido bueno con nosotros. Pero allá abajo, los del pueblo de allá abajo, que se llama, curiosamente se llama África, no, mi hermana, esos sí están bien pobres. Tenemos que ir a ayudarlos. Fíjate lo que el Señor hizo en su corazón. Este hermano que vivía con esas carencias, ahora era el rico en la ecuación. Y podía ver la necesidad de los hermanos que estaban allá abajo y de las personas que estaban en el pueblo siguiente y sabía que él podía ir y hacer algo. Así que cuidado de pensar que no tengo para dar, porque no es cierto. Tenemos algo que dar, tenemos algo que compartir. El Señor ha sido bueno con nosotros. Así que si tenemos algo, no cierres tu puño, no cierres tu mano, porque el que ama, lo abre. Porque el que ha conocido a Dios es generoso. Porque la verdadera piedad se mide por el uso de los recursos que Dios te ha dado, materiales, físicos, espirituales, talentos, tú mucho, lo que Dios te ha incrementado para que entonces puedas cumplir el propósito del reino y bendecir a otro. Santiago lo repite, y ahí te va sin anestesia. ¿Estás listo? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Si algunos leen este y dicen, ay, ¿ves? No hay que cumplir ninguno. Porque si fallo en uno, soy culpable de todos. Entonces mejor no cumplimos ninguno. Hazme el favor. ¿Qué teología es esa? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Lo opuesto. Cuidado con que guardes todos estos, pero cuando ves a alguien que tiene necesidad, digas, ay, esto lo tengo guardado para otro proyecto. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mi hermano, vivir así es vivir en la verdad. Si yo tengo, yo doy, porque eso es el amor. ¿Ves a alguien que tiene necesidad? Ay, vamos a orar por él. Pues sí, oré por él. Y luego, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Ahora, también usamos de sabiduría porque algunos pues nomás no quieren trabajar y también la Biblia dice que el que no trabaje no coma, ¿verdad? Pero a veces hay situaciones extraordinarias, enfermedad, pérdida de trabajo, alguna situación, un accidente, entonces si ves la necesidad, actúa con sabiduría. Y luego dice Juan, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En esto se manifiestan los hijos de Dios.
Aquí está la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. El pecado contra el mandamiento del amor es la violación suprema que coloca a una persona en una categoría de mundano. El amor perfecto por los hermanos es la evidencia tangible de que el Espíritu en verdad está obrando en nosotros, que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Así que mi hermano, si te está faltando esta sensibilidad para decir, sí, yo soy el rico en esta ecuación, entonces mejor regrésate al principio y dile, ¿sabes qué, Señor? Cámbiame el corazón, quítame el corazón de piedra, dame un corazón de carne, porque no quiero. Entonces mejor sé honesto con Dios y pídele que te haga el trasplante. Te urge el trasplante para que entonces con un nuevo corazón su espíritu te guía a vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Porque el amor se muestra cuidando, protegiendo, proveyendo y dando bendición al hermano. Porque lo ves, porque ves la necesidad. Caín mató a Abel porque sus propias obras eran malas. El verdadero creyente no puede estar motivado por el odio, por la envidia. Sirve esta historia de Caín como advertencia. El amor fraternal es la prueba definitiva de salvación. ¿Quieres saber si eres salvo? Observa cómo amas. Da miedo, ¿eh? Pero ¿quieres estar seguro si eres salvo? Observa cómo amas. Observa tu amor. Esa es la prueba definitiva de salvación que nos está presentando la epístola de Juan. Esa es la evidencia observable de que una persona ha experimentado el nuevo nacimiento y ha pasado de muerte espiritual a vida. No nos está dando oportunidad Juan de otra cosa. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. No está diciendo, ama al hermano para que sea salvo. No, te está diciendo, nosotros sabemos que estamos vivos, nosotros sabemos que pasamos de muerte a vida porque amamos al hermano. Esa es la prueba definitiva de tu salvación. La salvación no es solamente una promesa futura, es una realidad que se ve, que se manifiesta hoy, mediante tu capacidad de amar, una capacidad que no tiene el mundo. Hola. Sí, sí. Gracias. Que le dio miedo el final. Aquel que no ama permanece en muerte, lo que indica que su naturaleza sigue ligada al pecado y al sistema del mundo. En el pensamiento bíblico, la oración no es simplemente una conversación con Dios. Y por eso dice Juan, en esto sabemos que amamos a Dios, que guardamos sus mandamientos. Y entonces pedimos cualquier cosa al Señor, nos la concede porque pedimos de acuerdo a su voluntad. Y esta es la conexión fundamental con la palabra hebrea palal. Palal también se puede traducir como juzgar mediante intercesión. Cuando oramos, el creyente se presenta ante el juez justo para solicitar su intervención y entonces haga justicia.
La raíz de la palabra palal en hebreo literalmente significa hablar con la autoridad. Cuando tú hablas con la autoridad, estás presentando tu causa. En los pictogramas antiguos, la palabra palal, tenemos ahí, la palabra palal, ¿dónde quedó mi? Aquí está. La palabra que nos traducen al español como oración, ahí está, ya apareció. Palal, estas dos letras, la Pei y la Lamed, nos presentan la imagen de una boca y un cayado. La boca es hablar y el cayado es el cayado del pastor. ¿Y el pastor qué es lo que hace? Dirige. Autoridad, es el que tiene la autoridad. De ahí, de este símbolo del cayado, es justamente de donde viene esta idea de que los reyes utilizan un bastón de mando, un cetro. Esta palabra palal, por lo tanto, significa juicio. A menudo durante la oración recibimos iluminación sobre cómo actuar o cómo hacer que la justicia de Dios se manifieste en una situación. Un aspecto muy importante de la oración y de la acción puede estar estrechamente relacionadas con la justicia. La oración a veces es acción, es actuar. Y por eso la oración y la justicia están vinculados en la mente y en el lenguaje de Dios. Si tú no conoces la ley de Dios, no sabrás qué es lo que está mal. Por esa razón muchos minimizan su pecado, no porque sean inocentes, sino porque no se han mirado en el espejo correcto. Y Dios no escucha la oración del injusto. Así dice la Biblia. El que aparta su oído para no oír, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. La oración está ligada a la justicia. Pedir bien exige conocer la voluntad del juez. Y la justicia exige alinearnos a la voluntad de Dios. Santiago igual, sin anestesia, lo va a decir. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Híjole, sí dolió. Lleguemos al final del capítulo 3 de Juan. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Así que el mandamiento central presentado en este versículo exige dos acciones inseparables. Creer en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo. ¿Eso qué significa? Creer en el nombre. El nombre en hebreo, Shem, significa autoridad, fama, propósito. Creer en el nombre de Jesucristo es creer en su autoridad. Y amarlos como Él nos ordenó. La verdadera fe no consiste únicamente en escuchar la palabra, sino en aplicarla mediante decisiones todo el tiempo. No en sentimentalismo, no en gestos ocasionales. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Mi hermanos, tenemos que provocar una revolución. La gente tiene que empezar a decir, no, ya no me ames tanto. ¿La gente dice eso de nosotros? La gente tiene que empezar a identificarnos por el amor, por la generosidad, por la forma en la que practicamos constantemente la justicia de Dios que refleja su carácter. Quien no puede obedecer este mandamiento de forma voluntaria demuestra que todavía está en la carne, que no ha conocido al Dios verdadero, que a lo mejor simpatiza con Cristo. Y por eso mejor te digo, vete a las rodillas ahorita y solicita el trasplante. Y luego dice, y el que guarda su mandamiento, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La permanencia entre el creyente y el Padre se hace realidad cuando se guardan sus mandamientos. Eso es tener el Espíritu. Es lo que acabamos de leer. Tener el Espíritu de Dios es guardar sus mandamientos. ¿Cómo sabes si eres espiritual? Guarda sus mandamientos. ¡Ah, qué fácil!
Yo pensé que tenía que sentir aquí un calor en el cuerpo y entonces ya sabía yo que tengo la unción del Espíritu. No, es más sencillo y es más práctico. ¿Quieres saber si tienes el Espíritu de Dios? Tienes un deseo de guardar sus instrucciones. Ah, qué fácil. Sencillo. Esta comunión íntima confirma a través del Espíritu de Dios que estamos capacitados para vivir en la justicia, apartados del pecado, aprender a obedecer, a realizar lo que es agradable a Dios, su voluntad. Señor, ¿cómo te gustan tus huevos de la mañana? ¿Cómo te los preparo? Y entonces su voluntad se armoniza con la mía, o mi voluntad se armoniza con la suya. Entonces aseguro que mis oraciones serán escuchadas y respondidas. Dios siempre responde mi oración. No siempre como yo quiero, pero si no responde mi oración como yo quiero es porque Él va a cambiar algo. Si no, la circunstancia probablemente va a cambiar mi corazón. La fe debe ser un hábito activo. La fe es un músculo que se ejercita para producir fruto. Y entonces disfrutamos de la vida abundante. Porque Dios nos prometió como hijos que en esta relación Él iba a escuchar y nosotros podríamos estar seguros que respondería a nuestra oración. La eficacia de nuestra oración, la eficacia de nuestras peticiones ante Dios depende de nuestra obediencia a sus mandamientos. ¿Por qué no llega tu oración al techo? A lo mejor ahí estaba la respuesta. Yeshua dijo que los discípulos fueron elegidos para dar fruto y eso incluye amor mutuo. Y como resultado de esa productividad espiritual, el Padre nos daría lo que pidiéramos en su nombre. Todavía nos falta mucho para entender lo que significa la oración, el amor y el guardar sus mandamientos. Imagínate un pueblo que realmente obedece las instrucciones por amor a ese nivel en que todas nuestras oraciones son respondidas. Somos imparables. ¿Qué necesitamos? Seguir siendo instruidos por Dios, aprender de lo que nos ha dado y guardar sus mandamientos porque lo amamos sobre todas las cosas. Acabamos el capítulo 3. Lo logramos. Gracias, Señor, por tu palabra que es verdad. Gracias por lo que nos estás enseñando. Yo te pido, Padre eterno, que nos ayudes a poner por obra tu palabra. Señor, es fácil decir las cosas, pero cuando somos confrontados, Señor, con la verdad y el tamaño de nuestra responsabilidad por el amor que has tenido por nosotros, Señor, nos damos cuenta que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos, a ser honestos contigo, para dar los pasos necesarios, Padre eterno, para cada día parecernos más a Cristo. En su nombre oramos. Amén y amén. ¿Cuántos cantos vamos a hacer? Sí. Bueno, pónganse de pie un momento, por favor. Y ahí muy rapidito, en unos segundos, resuma estos minutos que tuvimos de pan del cielo. Disfrútelo todavía, dígale al de su derecha o al de su izquierda en unas 2 o 3 palabras, en una frase sencilla,
cómo resume este momento en el que Dios ha hablado a su vida. ¿Ok? Solamente unos minutos, unos segundos, y en unos segundos ya me ponen la atención acá al frente, cuando ya haya dado el mensaje a su derecha o a su izquierda, y tengo que comunicarle lo siguiente. Muy bien, ¿estamos listos para escuchar? Revisando la historia de David cuando tuvo el sueño y el anhelo de construirle un templo, una casa al Señor, que decía él que el arca estaba entre cortinas y él estaba plácido y cómodo en su lugar. Él hizo una oración y hizo un llamado en relación a los recursos que le iba a dejar a su hijo para hacer ese proyecto. Y creo que algo similar ha sucedido. Descubre la verdad, ha venido con todas sus fuerzas. El mensaje de hoy no fue preparado anoche o mientras venían en el avión. ¿Cómo ves? Sería bueno decir acerca del 1 de Juan. Desde luego que son años desde que estaba aquel esposo amado que ya no está. Toda su escuela, la escuela de ese papá, de ese esposo esmerado, ahí está a través de los años. Y podemos decir que descubre la verdad. Hoy pudiera decir, pues yo con todas mis fuerzas preparé este estudio. Y pudieran decir también toda la familia de nuestra hermana Katy, tengo un gran afecto, como decía David, y he dado de mi tesoro particular. Hoy que aprendimos que es amar, es dar. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y eso lo aprendimos a través de descubrir la verdad. Y repasando entonces estas palabras y esta parte de la escritura de Primera de Crónicas, lo que sigue, antes de esperar el capítulo 4 y 5, como en el tiempo de David, lo que sigue es que nosotros podamos preguntar, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Adonai? Esa es la pregunta. Y sigue esta narración y dice, entonces los jefes de familia, ¿hay jefes de familia aquí? ¿Puede levantar la mano algún jefe de familia que esté aquí? Jefa de familia, no se diga, ¿verdad? Muy bien, bueno, tenemos aquí jefes y dice la palabra, entonces ellos ofrecieron voluntariamente. ¿Cuántas voluntariamente llevamos? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas repeticiones? Por lo menos llevamos 2 palabras, 2 veces voluntariamente. Sigue diciendo la palabra que empezó la ofrenda voluntaria. Y luego dice el verso 9 de Primera de Crónicas 29, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Revisen las caras de todos. Quien está al frente, quien está en su espalda, quien está a su derecha, a la izquierda, están alegres. ¿Cómo los ven? ¿Qué efecto hizo la palabra inmediato? Alegría, hermanos, gozo en nuestro corazón, gozo en nuestra base de datos. Ahora nuestra base de datos, por lo menos la mía, necesitaba un antivirus. Y bueno, y la palabra para mí fue un antivirus. ¿Y saben cómo siento mi base de datos? Los que saben de informática, cuando aplicamos un antivirus, ¿cómo queda la base de datos? Especial, limpia. Por eso esperaremos mañana el capítulo 4 y 5. Y dice la palabra entonces, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón, hoy hablamos acerca de qué es el corazón, ofrecieron al Señor voluntariamente. Amén, hermanos. ¿Estamos ahí? Y entonces oró David. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a orar. Mientras yo leo la oración de David, ¿qué les parece si oramos con esta oración? En su corazón, en su mente, junto a su familia, vamos a orar.
Bendito seas tú, Adonai, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Adonai, eterno, nuestro Padre. Tuya es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Oremos juntos en voz alta este verso. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Ahora en silencio todos, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Lo decimos en voz alta, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Sigue diciendo la palabra, oh eterno Dios, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente ofrezco esto. Y ahora he visto que con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina nuestro corazón a ti. Padre, hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu tesoro, del cual nos lo diste todo, perdón de pecados, salvación. En él nos has hecho sabiduría, justificación, redención y santificación. Gloria sea tu santo nombre. Aquí está, Señor, voluntariamente nuestro corazón. Encamínalo a ti, en el nombre de Yeshua. Y decimos todos con aquella intensidad de nuestro corazón, amén. Amén. Procedemos, hermanos. Gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado las bodas, el Cordero de Dios. Me goza
al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Amén. Amén. Nos preguntan si la ofrenda es para Descubre la Verdad, y efectivamente la ofrenda se ha considerado levantarla para respaldar económicamente el ministerio Descubre la Verdad. Gracias al Eterno, gracias por su palabra, gracias a nuestra hermana Katia, su equipo, gracias a todos ustedes, hermanos. Así es, la ofrenda es especial, es una sedacá con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño para nuestra hermana, para el equipo, ¿verdad? Y entonces, si ya echamos o depositamos más bien algo y queremos depositar más, bueno, ya sabemos para dónde va dirigido, ¿sí? Nosotros lo hacemos con todo el amor, hermanos, sin ningún interés económico, sino solamente exaltar el nombre de Yeshua como se ha hecho hoy. Amén. Y bueno, queremos invitarlos a un break y posteriormente va a haber un tiempo de preguntas. Es que preparemos nuestro repertorio, ¿sí? Gracias, hermanos.